Seguimos con la programación de la Feria Encuentro de Propiedad Horizontal 2017. Ahora viene, gracias doctora, la doctora Lina Escobar Monsalve, coordinadora de programas ética e integridad corporativa. La doctora Escobar nos hablará sobre la transparencia en el sector privado, un gran desafío legal y cultural. Aprovecho para recordarles a las personas que en este momento están en la muestra empresarial. Luego de finalizar esta conferencia tendremos un receso para que todos puedan visitar la muestra. Entonces los invitamos a que se sienten en sus lugares para que puedan participar de la siguiente conferencia. Bueno, muy buenos días para todos. A José Fernando y a Esfera Azul, muchas gracias por la invitación. Sé que de pronto ya tienen ganas de ir al baño, de tomarse un café, trataré de ser muy concreta. Quisiera hablar inicialmente, antes de comenzar mi presentación, ustedes dirán, ¿qué nos van a decir de corrupción, transparencia en una feria inmobiliaria? Un tema que da mucha pereza hablar, pero que realmente está de moda y quisiera subrayar esa palabra entre comillas, porque realmente el fenómeno puede llegar a nosotros en cualquier momento y nuestro trabajo es sensibilizar para que cada vez seamos corresponsables en la lucha contra la corrupción y dejemos de pensar que la corrupción solamente es un fenómeno que afecta al sector público. La corrupción también permea el sector privado y parte de un ejercicio de una mala práctica donde hay un abuso de poder. Entonces, digamos, la idea de la presentación es que en el transcurso de ella estas palabras sean cada vez mucho más claras para ustedes y entendamos por qué fui invitada el día de hoy a participar de estos 45 minutos hablándoles de corrupción, pero yo diría que hablando es de buenas prácticas empresariales y cómo tenemos todos un desafío legal, pero también un desafío cultural para ser corresponsables en la lucha contra la corrupción. Yo presento la tabla de contenido o el contenido de mi presentación basada en esta imagen y es, miremos la corrupción como un iceberg, como un bloque de hielo, donde realmente lo evidente es la parte más pequeña de ese iceberg y es tal vez lo que todos conocemos gracias a los medios de comunicación. Pero debajo eso tiene un trasfondo y tiene tanto de largo como de ancho y es ahí donde todos debemos entender cómo podemos ser corresponsables en la lucha contra la corrupción. De manera muy rápida, pero quiero ser muy concreta, yo voy a hacer un foco en la corrupción en el sector privado, porque me estoy refiriendo a un auditorio donde la mayoría, entiendo, somos agentes o actores del sector privado, pero no puedo hablar de cómo la corrupción en el sector privado o cómo el sector privado debe ser corresponsable en la lucha contra la corrupción sin hablar del papel que tienen las instituciones públicas o cómo permea el fenómeno de la corrupción las instituciones públicas y cómo permea el fenómeno de la corrupción la política y cómo se entrelazan allá en el fondo de ese iceberg estas tres agentes para que la corrupción se convierta en un flagelo y en un fenómeno perverso que hace que se violen los derechos humanos y a través del cual todos perdemos, porque nos quita o nos impide acceder adecuadamente a servicios públicos, pero no solamente los servicios públicos domiciliarios básicos, sino a servicios como la educación, como la salud, que debe ser igualitaria y en el mejor estado posible de asequibilidad para todos. Y transversal a esto está el foco de mi presentación, como la he llamado hoy, que es cómo hacer frente a la corrupción, la invitación para ustedes, sector privado, desde un desafío legal y un desafío cultural, y es a que todos cambiemos el chip. Yo no puedo empezar sin hablarles qué es Transparencia por Colombia, que es la organización de la sociedad civil a la cual yo represento. Transparencia por Colombia es el capítulo de Transparencia Internacional, la organización mundial líder en la lucha contra la corrupción con sede en Berlín, que lleva más de 20 años empoderando al ciudadano del común para que el fenómeno de la corrupción cada vez tienda más a cero. Y más adelante voy a explicar el porqué.
Transparencia por Colombia tiene sede en Bogotá. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que trabajamos, el próximo año cumplimos 20 años, y lo que hacemos es generar una serie de herramientas, de políticas, de instrumentos, y las ponemos al servicio del ciudadano, sector público, sector privado, para que se unan a nosotros en la lucha contra la corrupción y sean corresponsables en la lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos 3 ejes. Estos son los 3 ejes que marcan nuestro actuar. El primero, y no me voy a detener mucho, es generar conocimiento, gestión o producción del conocimiento. Nosotros nos caracterizamos en la corporación por generar unos índices de transparencia en las entidades públicas. Tal vez muchos escucharon a comienzos de este año o vieron en los periódicos cómo salían ranqueadas las contralorías municipales y departamentales y las instituciones del orden territorial, algunas alcaldías y organizaciones o entidades del orden nacional con mayor o menor riesgo de corrupción. Eso lo hace Transparencia por Colombia. Y lo que buscamos a través de ese ejercicio es hacer que las personas sean cada vez más conscientes de que el fenómeno existe, de que el fenómeno está ahí y que realmente el fenómeno, si bien puede en algún momento beneficiar a unos pocos, el fenómeno es perverso para todos. Posteriormente, nosotros lo que hacemos con esas herramientas es generar, y con ese conocimiento, es incidencia. Y parte de esa incidencia y esa movilización es lo que yo hago en esta mañana con ustedes, y es ayudarlos a entender mucho más el fenómeno y cómo cada uno podemos tomar las acciones adecuadas para decir: yo no me presto a ningún soborno, ni dándolo ni recibiendo, ni a un pago indebido, ni a una dádiva. Y más en el ejercicio, digamos, del manejo de recursos públicos, porque sé que acá tenemos muchos administradores de conjuntos, entidades bancarias, inmobiliarias, y realmente lo que hacen ustedes es administrar recursos públicos, sumar una serie de recursos que finalmente lo que hacen es darle un buen destino. Y finalmente lo que hacemos es comunicar lo que hacemos, porque es muy difícil hablar de intangibles, y hablar de corrupción es tan difícil como hablar de ética y valores, pero es tan necesario hoy en día que nos implica un gran reto, y es tratar de bajar lo más posible que podamos para que el fenómeno se entienda y las personas no caigan en el error de decir que hicieron esa mala práctica por desconocimiento de la norma o porque no sabían que era una práctica o un hecho de corrupción. Para mí no sería posible empezar a hablar de qué es corrupción y cuál es la corresponsabilidad del sector privado sin ubicar un poco el contexto. Y el contexto me hace un llamado, y es hablar de los índices de percepción de corrupción de una manera muy rápida, porque la corrupción no es medible. La corrupción como tal, nadie ha podido inventar una herramienta que nos permita medir corrupción. Tal vez podemos medir gestión administrativa y gestión privada para mitigar riesgos de corrupción, pero medir corrupción no ha sido posible. Entonces nosotros desde Transparencia Internacional lo que hacemos es medir percepción de corrupción en los diferentes países. Y Transparencia Internacional, nuestra casa matriz con sede en Berlín, saca cada año este ranking que es muy comentado en las redes sociales y en emisoras, digamos, con harta circulación de estos temas económicos y políticos. Y lo que dice básicamente, se los voy a leer muy rápido, es que Colombia se ubica en un ranking, en un puesto de 90, entre 190 y pico economías, y que básicamente su puntuación es de 37. Yo sé, eso es muy complejo. ¿Cuál es la lectura? Esto es un mapa de color. Los países que están más en color vino tinto y rojo son los países que mayor percepción de corrupción tienen. Los países más claritos, caso de Canadá, Estados Unidos, Australia, Chile en Latinoamérica, son los países que menor percepción de corrupción tienen. Entonces cada uno puede sacar sus conclusiones y mirar, digamos, cómo está Colombia y cómo está, por ejemplo, nuestro país hermano Venezuela. Esto es lo que nos pone en contexto. Adicionalmente, yo no podría traer esa cifra agregada y no complementarla con 2 indicadores adicionales. El primero es el índice de competitividad global, que ustedes saben que es un índice muy importante, digamos, para el sector empresarial, donde el hecho o el fenómeno de la corrupción sigue siendo tal vez el fenómeno más importante
que nos dicen, mire, país, Colombia, usted no es un país competitivo porque todavía le falta mucho por trabajar en todo el tema anticorrupción. Y no es solamente porque la OSD no lo esté diciendo, sino porque finalmente los afectados somos todos. Ustedes pueden ver cómo se ubica, por ejemplo, México, cómo está Venezuela. Acá, digamos, la lectura es muy rápida. Entre los 138 países ranqueados, Venezuela ocupa el 130. Y Colombia ocupa el 61, estando mucho mejor también Chile. La tabla está en presentación, yo las dejo para que se las puedan compartir. Y quisiera centrarme en estos indicadores. Transparencia por Colombia, con el ánimo de bajar esta información y decir, bueno, pero ¿cómo estamos realmente en términos de percepción de corrupción en el país? Hace una alianza con la Universidad Externado de Colombia en el año 2008 y lo que dicen es, vamos a montar una encuesta de percepción de soborno. ¿Cómo percibe el empresario que el soborno, que es una modalidad de corrupción, la corrupción es la gran sombrilla y tiene varias modalidades, el soborno, las dádivas, los pagos de facilitación, se comporta en el sector privado? Esta encuesta es totalmente anónima y lo que nosotros hacemos es consultar a empresarios a nivel nacional. Para el año 2014, disculpen, las cifras están un poco no actualizadas porque hasta dentro de 3 meses vamos a presentar las cifras que se recogieron el año pasado, pero estas son las más actualizadas. Y les preguntamos, señor empresario, de manera anónima, no vamos a rastrear su IP, usted no tiene que colocar su nombre, no tiene que decir a qué sector pertenece. Quisiéramos que nos diga si usted percibe que en su entorno de negocios, usted percibe que hay soborno. Y para el 2014, el 91% de esos empresarios nos dijo sí. En el entorno de mis negocios se presentan los sobornos. Y si ustedes ven con relación a las cifras presentadas en años anteriores, por lo menos con la del 2012, si bien hay una disminución muy pequeña, el ambiente no es el mejor. Entonces, esto nos sigue generando unas alertas porque el empresario me está diciendo, mire, a mí se me está volviendo habitual tener que pagar u ofrecer un soborno para poder cerrar un negocio. Y esto lo que se traduce en es un sobrecosto al empresario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los escándalos estallan es porque una de las partes se le vuelve insostenible, ya que hemos hablado tanto de sostenibilidad, ese pago a ese soborno, y ahí es cuando la reputación de las empresas o de esos agentes que están prestándose para esa mala práctica o hecho de corrupción se hace insostenible y se resquebraja la confianza con sus grupos de interés, se pierde la reputación en buen nombre y si es una empresa, por ejemplo, que cotiza en bolsa, pierde toda la credibilidad y todas las utilidades que puede estar generando, no solamente para sus accionistas, sino para todos sus grupos de interés. Haciendo doble clic en esta pregunta, nosotros le preguntamos a esos empresarios, señor empresario, si ya nos dijo que existe en el entorno de sus negocios soborno, por favor díganos cuáles son las modalidades de soborno más comunes. Y ustedes lo pueden ver como lo dice la gráfica. Hay un soborno para cerrar un negocio en un 76%. De esos 467 empresarios consultados en el 2014, el 76% nos dijo, yo he tenido que dar un soborno para cerrar un negocio. Pero yo no quisiera pasar por alto las otras cifras, porque son temas que van muy anclados a todo un tema de buen gobierno corporativo y es el tema de la necesidad de regular todo el tema de las donaciones, de los patrocinios. Eso no está malo, no está malo hacer una donación, no está mal hacer un patrocinio. Lo malo es no establecer reglas claras donde uno especifique cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, cuál es mi objetivo de hacer sí o no esa donación. Y adicionalmente quisiera detenerme también para llamar la atención sobre el porcentaje pago para agilizar trámites. Y realmente eso es muy común en todos los sectores, pero cuando por ejemplo en el sector de la construcción se requieren licencias ambientales, sabemos que es un trámite muy tedioso, dispendioso y que muchas veces lleva más del tiempo esperado.
este es un pago indebido que se está haciendo y acá es el momento para decirle, señor empresario, no lo haga, porque al momento en que usted lo hace está contribuyendo a que ese iceberg de la corrupción se agrande cada vez más o a que esa bola de nieve sea cada vez más potente cuando finalmente los afectados somos todos. Para terminar esta parte, le preguntamos a los empresarios si ellos tomaban las medidas necesarias para hacer frente a esos riesgos de soborno a los cuales ya nos había dicho que se veía permeado en su entorno de negocios. Y acá sí nos llevamos una sorpresa mucho más grande porque realmente solo el 38% de los empresarios de esos 467 nos dijeron que toman medidas de manera planificada, invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo y dándole como todo el sentido que este tema se merece en tomar un programa o algo similar para hacer frente a cualquier riesgo de soborno, de corrupción. Y acá es donde tal vez yo quiero hacer el mayor llamado de atención. Y es, primero, no hay empresa sostenible, ni entidad sostenible, ni ciudad, ni territorio sostenible, si no es una empresa, entidad o territorio que sea transparente. Porque cuando no hay transparencia, se resquebrajan las relaciones de confianza de ustedes y a quienes ustedes representan en ese encargo con sus grupos de interés. No hay proveedor que le crea, no hay cliente que le crea, no hay usuario que le crea y esto hace, como lo dije anteriormente, que su empresa pierda valor y que sus clientes se trasladen para la competencia o que el proveedor, por muy necesitado que esté, ya no quiera ofrecerle ese producto o servicio porque sabe que usted no le va a cumplir con los tiempos de pago o porque le va a ofrecer recibir o aceptar un soborno para poder seguir contratando con ustedes. Entonces, acá es donde la mejor medida anticorrupción que ustedes pueden tomar cada uno desde su actuar, es decir, no me presto para esta mala práctica. Y eso ya hace parte de un sistema, digamos, de conciencia donde se va generando una buena práctica y las personas dicen, no, yo no me presto ni mi empresa se presta. A nivel empresarial existen los sistemas de ética e integridad y es a eso el llamado que hace esta gráfica. Señor empresario, señor administrador, usted puede implementar al interior de su gestión buenas prácticas, como no llevando doble contabilidad, reportando los gastos como deben ser, no tomando decisiones discrecionales, consúltelas. Y esto va tanto desde el pequeño hasta el gran empresario. Continuando con la tabla de contenido, quisiera ubicarlos un poco ya teniendo este panorama claro, ¿qué es la corrupción? Y básicamente la corrupción, como se define en ese párrafo, pero se los voy a decir así de sencillo, es el abuso de confianza o de poder que se me ha sido otorgado para conseguir mi bienestar particular en detrimento de un interés general. Y realmente creo que acá todos en cualquier momento nos podemos ver en un hecho de corrupción, sí, abuso de mi poder para mi beneficio particular en detrimento de un interés general. ¿Cuál es el interés general? Si afecto a más de una o dos personas. Y básicamente hay una ecuación que es muy clara y dice, vea, usted está cayendo en hechos de corrupción cuando usted tiene un poder discrecional, es decir, cuando hay un abuso de poder, cuando hay un monopolio en la toma de decisiones, cuando se hace lo que yo diga y no consulto. No estoy pidiendo permiso, es consultar, es comentar, es dialogar, es discutir sobre esa decisión, es involucrar. Y cuando hay una baja rendición de cuentas. ¿Qué hace que una entidad, que una pública, privada o una persona, digamos, cuando uno está haciendo las cosas mal, uno no las cuenta? Por eso la invitación es a que contemos lo que hacemos, a que publiquemos, a que rindan cuentas, no solamente en los espacios donde se rinden cuentas de informes de gestión anual. Coméntelo, ¿con quién? Con sus pares, con las personas que están por debajo, con sus jefes directos. Contar las cosas hace que seamos menos proclives a los hechos de corrupción. Y estamos poniendo en práctica un principio fundamental para combatir la corrupción, que es la transparencia.
En términos generales, así hemos descrito nosotros el proceso de la corrupción en el sector privado. Y básicamente yo acá quisiera resaltar algo y es, si bien el soborno es la modalidad más común de corrupción que se puede presentar a los ojos de cualquiera, digamos, acá el hecho no es desmitificar las otras malas prácticas en las cuales podemos incurrir para caer en una mala práctica o hecho de corrupción. Y es, por ejemplo, dar el pago de los 10.000 pesos para que no me corten la luz. Eso es un hecho de corrupción. Es una mala práctica, es una práctica antiética, pero es un hecho de corrupción. En lo sencillo están esas malas prácticas y es ahí el cambio cultural que desde Transparencia por Colombia queremos jalonar y no quedarnos en que la corrupción es un tema cultural, porque entonces en 20 años vamos a terminar diciendo que todos somos corruptos porque la cultura de la corrupción nos permeó a todos. No, es en aceptar de que eso se traduce en unos sobrecostos para todos y que en nosotros está el cambio. Teniendo en cuenta ya cómo es la corrupción y cómo se mimetiza o se hace visible en el sector privado, yo quisiera ahondar en lo siguiente, en la relación que tiene la corrupción en la política, la corrupción administrativa y la corrupción en el sector privado. Esto es lo evidente. Esto es lo evidente. Esta es esa parte del iceberg que sobresale en el mar, que realmente todos pensamos que ha sido lo peor, pero que realmente es esa parte pequeñita de algo muy grande que está por debajo. Caso de Brecht. Caso, ¿quién me quiere recordar algún otro caso reciente? Wells Fargo en Estados Unidos, Odebrecht, Reficar. Bueno, características principales de estos casos de corrupción: pagos indebidos, decisiones que vienen desde los altos directivos, juntas directivas o CEOs, donde se lleva a cometer malas prácticas a quienes, a jefes y a personas que están por debajo y que son quienes gestionan los procesos. Está en investigación dineros que ingresaron ilícitamente a financiación de campañas políticas. Y si uno mira la transversalidad de estos casos, uno dice, no es un tema solamente del sector privado. Cuando uno los lee en las noticias o los oye en la radio, uno dice, acá esto es como una araña, ¿no? Esto como que permea público a privado, al ciudadano, al extranjero, sí. Y acá el llamado es a que, si bien hay que tomar medidas desde la pequeña y la mediana empresa, acá ya estamos enfrentados a un fenómeno que es lo que llamamos la gran corrupción. Y es esa corrupción transfronteriza que muy seguramente empezó por una mala práctica, en este caso en Brasil, pero que si ustedes ven, llegó a Perú, vino a Colombia y ha permeado a casi todos los países en Latinoamérica. Teniendo en cuenta lo evidente, que es lo que nos escandaliza, lo que nos genera repudio e indignación, pero a lo cual ninguno es capaz o muy pocos somos capaces de hacerle frente, yo quiero explicarles de manera muy sencilla por qué nosotros en Transparencia por Colombia y teóricos Luis Jorge Garay, que es quien escribió sobre la captura del Estado, habla que el fenómeno es un fenómeno perverso, digamos, donde hay daños de lesa humanidad. Y es lo siguiente, es cómo esas bandas criminales logran, por eso todo el tema de detección de lavado de activos es tan importante, ingresar dineros ilícitos al sistema de empresa o mercado o al mercado y financia campañas políticas. Uno diría, eso es terrible, pero ¿qué es lo terrible realmente? Es cómo esos dineros ilícitos pueden hacer que decisiones en la política, en la institución y en la empresa perjudiquen un interés colectivo, y ahí hay corrupción. Es como ese dinero puede amañar una decisión empresarial para beneficiar a los mismos tres de siempre, pero puede estar en detrimento de la comunidad que necesita agua potable y el agua potable nunca le llega. ¿Sí? Esa es la relación y es ahí donde está lo complejo del asunto, porque es como esos dineros mal habidos o que llegan de manera indebida pueden hacer cambiar que efectivamente una política pública cumpla con el fin y el propósito para la que fue hecha.
cómo el sector privado, que si bien tiene unos intereses particulares y que responden en su mayoría a un dueño, a un socio accionista, y que es corresponsable en la lucha contra la corrupción porque es un legitimador social, puede ser trascendental en el detrimento de la entrega de un servicio público vital. O cómo podemos todos sufrir el acceso o el acceso indebido o el uso de una vía que no fue bien pavimentada porque un privado no invirtió en el material que era idóneo para la construcción de esa vía, y todos nos quejamos de los huecos, se nos dañan los carros, estamos pagando impuestos y es más lo que nos toca pagar en el arreglo del carro que en el impuesto que pagamos. Es decir, la relación es directamente proporcional. Acá somos tan conscientes y somos tan partícipes todos, tanto el público como privado, por una razón tan sencilla: el privado contrata muchas veces con el público y ahí ya hay una corresponsabilidad. Ok, el sector empresarial y los agentes de mercado. Yo básicamente lo que les quiero dejar en esta presentación y con esta diapositiva es hacerles una invitación, señor empresario. Si usted es pequeño, mediano, grande, haga gestión de riesgos de corrupción en sus procesos. Haga una rendición de cuentas oportuna y adecuada. Haga consultas, digamos, para las personas que son administradores de propiedad horizontal, con cosas tan mínimas como no tomar decisiones discrecionales, sino hacer partícipe a los agentes a los cuales debe hacer partícipe. Ahí está el cambio. Debe haber un fortalecimiento del cumplimiento interno de las normas anticorrupción. Ustedes dirán, bueno, y a mí como administrador de propiedad horizontal, ¿qué norma anticorrupción me puede aplicar? Lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales, y para ponérselos, digamos, como de una manera muy sencilla, existe la Ley 1474. ¿Me quedan 5 minutos? Ok. Y la Ley 1474, que es la que reglamenta todo el tema anticorrupción, no solamente obliga al sector público, tiene una cláusula que los invito a que la lean, donde dice que el sector privado es corresponsable y que si no toma las medidas necesarias también tendrá unas sanciones pecuniarias y podría ir hasta la cárcel. Entonces, es decir, todos tenemos que ser parte de esta lucha anticorrupción. Perdón. Para terminar, porque ya me quedan 5 minutos. Estos son los referentes internacionales. No me voy a detener mucho acá. Estos referentes no solamente son de temas de ética, integridad y anticorrupción. Acá hay temas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque realmente la sostenibilidad, como les cuento, le apunta a mantener un equilibrio y a hacer mitigación de riesgos en 3 aspectos: en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Pero transversal a eso está la transparencia y la integridad con la que yo gestiono esos temas: lo económico, lo ambiental y lo social. Yo los invito a que consulten nuestra página Transparencia Internacional, y los invito, digamos, a las personas, porque sé que en el público pueden haber personas interesadas en conocer más sobre qué acciones tomar para mitigar riesgos de corrupción desde lo empresarial. Nuestra página www.integridadcorporativa.org.co. Voy a pasar esta parte muy rápida. La normatividad. Entonces está la ley antitrámites, que si bien tiene muchas críticas, es una ley que ha ayudado, digamos, a que se mitiguen esos riesgos de corrupción o malas prácticas para facilitar un trámite. ¿Qué falta? Sí, mucho sí, pero es lo que tenemos. Y yo creería que no es un tema de seguir generando normatividad y leyes para hacer frente al fenómeno, no. Es fortalecer las instituciones para que realmente lo que está escrito en esa norma se cumpla. Y más allá de eso, lo más importante es la sanción social. Yo sé que muchos estarán preguntando, Lina, es decir, ¿para qué vamos a denunciar si vemos que tal agente del mercado está haciendo una mala práctica o está haciendo un hecho de corrupción, si eso nunca lo van a investigar y eso nunca lo van a sancionar? Yo les puedo decir, el cambio está en usted. Si usted genera un rechazo, que ese ente, persona, institución, personería jurídica u otra empresa se dé cuenta que usted ya no quiere hacer negocios porque usted ha descubierto malas prácticas, ahí ya hay una sanción social. Y esa es más efectiva que cualquier cosa, porque eso arrasa con la reputación de cualquier persona y de cualquier empresa.
Los invito a que la consulten, el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1778, que es la que está regulando todo el tema de soborno transnacional y es la que le dice a las multinacionales, señora empresa, si usted tiene una persona que lo representa en Colombia y su multinacional es en Chile y el que lo está representando en Colombia está ofreciendo sobornos para abrir negocios, cuidado, porque lo pueden meter a la cárcel y le pueden quitar la personería jurídica. Entonces son temas que hay que abordar con mucho cuidado. Para finalizar, el dilema siempre va a estar en saber cómo obrar, cómo responder ante los problemas y ante esas trampitas que la vida nos va poniendo en el camino para saber si aceptamos o no ese soborno o esa dádiva. La invitación realmente es a que siempre se tomen decisiones, pero decisiones con sentido ético. Hay una frase de Nicanor Restrepo, que es un empresario paisa muy reconocido en la región, que decía, mire, no haga nada que no lo deje dormir bien. Y yo creería que la conciencia puede más que cualquier cosa. Cuando obramos mal, yo les aseguro que si yo les dijera que levanten la mano, ¿quiénes pueden dormir cuando obran mal? No serían, ¿cuántos creen ustedes? No serían 10 personas, y siendo muy sinceros. Entonces la invitación es a que hagamos las cosas pensando en que eso que yo estoy haciendo va a tener un efecto. Y ese efecto tal vez me favorezca a mí en ese momento, pero con el tiempo se me hace insostenible y lo que va a salir es perjudicándome. Mi reputación se viene al piso y adicionalmente estoy quitándole derechos a personas que realmente sí necesitaban que yo hiciera las cosas bien. Y esto depende, para terminar, de los niveles de autonomía moral. Todos tenemos una autonomía moral y respondemos o a incentivos o a una convicción en principios y valores. Yo los invito a que actuemos por principios y valores, esos básicos que nos fueron enseñados en la crianza por nuestros padres. Cuando nos decían, respeta a tu hermano, no le pegues, no le quites el desayuno, no le quites el lápiz. Esos valores básicos de los cuales nuestros papás hicieron mella cuando nos estaban criando, yo los invito a que volvamos a eso, a lo básico. Es ahí donde hay que trabajar para que en el sector privado, en el sector público, todos seamos corresponsables en la lucha contra la corrupción. Porque los procesos empresariales y los procesos institucionales no se manejan per se por sí solos. Ellos los manejan o los manejamos quienes, nosotros, las personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer mitigación de riesgos de corrupción. Y debemos partir de que las personas que tenemos al frente de esos procesos son personas íntegras y transparentes. Finalmente, hablo de los sistemas de ética e integridad, que ya es una invitación para las empresas que quieran contactarme. José Felipe tiene mis datos, es como una caja de herramientas, me voy a copiar de José Felipe, donde nosotros hacemos fortalecimiento empresarial para ayudarle a las empresas a ser corresponsables en la lucha contra la corrupción. Les enseñamos a hacer mitigación de gestión de riesgos de corrupción, a contar con su política anticorrupción, a trabajar en principios y valores y a fortalecer temas de buen gobierno corporativo. Para finalizar, yo quisiera que me colaboren con este video y con esto termino. Muchas gracias. Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi reina. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestra, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas. Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. Bueno, no sé si se escuchaba bien en la parte de allá. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias.
Bueno, antes de que la doctora Escobar se retire, vamos a hacer el ejercicio que anteriormente les informé que íbamos a hacer después de cada conferencia, y es a participar respondiendo una pregunta con el dispositivo que tienen en sus mesas, lo encienden, y la pregunta es: ¿cómo soy responsable en la lucha contra la corrupción desde mi labor como administrador de PH? Entonces, bueno, ya al parecer contestaron todos. El 100% está para la respuesta número 2. ¿No han contestado aún? Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a decir las preguntas. La primera opción de respuesta, perdón, es interactuando con los propietarios. La segunda es siendo honesto y transparente con el manejo de las cuentas. La opción número 3, cumpliendo el horario que estipule para atender a los propietarios y residentes. Y la opción número 4, ninguna de las anteriores. A partir de este momento tienen 1 minuto para responder, y la doctora Lina Escobar finalmente hará una conclusión de acuerdo a sus respuestas. Finalizando esta pregunta de respuesta interactiva, los invito a que se queden en sus puestos y vean un video de uno de nuestros patrocinadores, y posteriormente daremos inicio al receso para que puedan todos visitar la muestra empresarial que está en la parte de atrás de donde están sentados y también en el segundo piso. Ahora con Metrotel disfruta Internet de otra manera. Internet fibra óptica de 100 megas. Llama ya al 360-0000 y vive una nueva experiencia. Llama ya 360-0000 y pregunta por nuestras velocidades. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Listo, finalizamos la votación y el 92% fue para la opción número 2, siendo honesto y transparente con el manejo de las cuentas. 92%, un 1% para la opción número 1, un 4% para la número 3 y un 4% para la número 4. Entonces, doctora, el micrófono es tuyo para... Bueno, gracias. Realmente desde un ejercicio, digamos, de administración de propiedad horizontal, un buen principio es hacer una rendición de cuentas oportuna, digamos, no solamente del manejo de las cuentas, sino de la gestión, digamos, como tal, integral que estoy haciendo en la administración de esa propiedad horizontal. Me llama la atención los que respondieron ninguna de las anteriores. Quisiera que de pronto ahorita en el pasillo alguien me comente por qué piensa que ninguna de las anteriores. Y frente a la número 3, quisiera hacer un comentario, y es el siguiente: no una mala práctica ética se materializa en un hecho de corrupción. Es decir, cuando hay un hecho de corrupción hay muchas faltas éticas, pero no una falta ética es siempre un hecho de corrupción. Y tal vez no cumplir con el horario estipulado para, digamos, el que fue estipulado para atender, en este caso, a los administradores de propiedad horizontal, a los residentes o arrendatarios o propietarios, es un hecho de corrupción. Hay una falta porque estoy vulnerando o estoy pasando por encima el tiempo del otro y no estoy respetando lo que dije, pero no es un hecho de corrupción. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos.